Le voy a presentar entonces ahora a Carlos Raviolo. Fue estudiante de ingeniería química. Y hago una recomendación, el micrófono así pues si no, no se escucha. Yo también me olvido. Estudiante de ingeniería química entre 1968 y 1975, donde es despedido por la intervención a la facultad. Como estudiante se desempeñó como becario también en el laboratorio de celulosa y papel y desempeñó actividades docentes. Estuvo preso durante la última dictadura militar, 7 años y medio, y en 1984 recuperó su libertad. Luego trabajó en el sindicato de Luz y Fuerza hasta que obtuvo su jubilación. Así que tus 10 minutos. Primero quiero rendir un sentido homenaje a los compañeros y amigos que están en la lista de la placa de la Facultad de Ingeniería Química. El recuerdo a todos ellos. Bueno, yo siempre digo que esta facultad me parió políticamente. Acá aprendimos el ABC de la política y del compromiso y el compañerismo. Yo me recibí de técnico mecánico en la ciudad de León en el año 1967 y el 7 de enero del 68 vengo a estudiar ingeniería química. Fue el primer año que la dictadura instrumenta los cursos preuniversitarios y había que rendirlos y aprobarlos para poder entrar a la universidad. Ese fue el primer golpe que me dio la universidad. En enero del 68, empecé en enero y en febrero, el comedor universitario abre y lleva el costo de la comida de 12,50, no me pregunten qué peso, a 25. El 100% del aumento de la comida para todos los estudiantes que éramos de afuera y que veníamos acá a la ciudad de Santa Fe. Imagínense ustedes el revuelo que se empezó a hacer en todo el movimiento estudiantil con las medidas limitacionistas para entrar a la facultad y limitacionistas para poder mantenerse en la ciudad de Santa Fe. El movimiento estudiantil totalmente revolucionado. Nosotros, para poder entrar a la facultad, teníamos que rendir ese preuniversitario. Y el movimiento estudiantil organizó los cursos paralelos para darnos el apoyo y poder salvar esos exámenes. Las clases se daban en los sindicatos amigos porque la facultad estaba cerrada para esas posibilidades. Y recuerdo el sindicato de la sanidad, el compañero Lito Sorbellini, que todavía los encontramos en la marcha, él el que prestaba el sindicato. El sindicato de artes gráficos y otros más que el sindicato de la madera. De esa forma, los mismos estudiantes avanzados nos iban preparando para poder saltar esa limitación que nos ponían. Y ahí lo recuerdo a Lucho Molina, un compañero que lo encontré hace unos días en la Facultad de Derecho, donde se hizo un homenaje a Navarrito, que murió asesinado en la seccional tercera. También teníamos nuestra comisión, veníamos a los tumbos, química, matemática, pero física aprobábamos todo. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Casualidad que éramos todos físicos? El profesor de esa cátedra era el Freddy Herr, que fue uno de los fundadores de la organización Montonero acá en Santa Fe. Pero ¿qué es lo que pasaba? Por abajo del banco nos daban los problemas que nos iba a tomar en el examen. De esa forma pudimos saltar ese preuniversitario. Empezamos las clases en marzo. La primera materia que nos ponen es matemática moderna. El profesor a cargo, Kerr.
Y ahí otra vez el movimiento estudiantil se revoluciona y se pone en contra de ese plan estudio que estaban instrumentando. El decano de la facultad era de Las Casas y asume con Onganía, sigue con Lévito y termina con Lanusse. Fue el único funcionario que sobrellevó a toda la dictadura. Ni los militares lograron eso. Y de Las Casas acá pasó a todos los comandantes en jefe. El movimiento estudiantil seguía revolucionado. Imagínense el cuestionamiento político que había a esa dictadura. Pero ya los estudiantes no nos conformábamos solamente con venir a la facultad y rendir las materias, recibirnos y ponernos al servicio de las multinacionales. Buscábamos otra cosa. Y esa otra cosa se discutía acá en este lugar, en el octógono. Y eran todos los pisos llenos de estudiantes discutiendo política, discutiendo planes de estudio y discutiendo proyectos. Llegamos todo convulsionado. Hay un sistema de concurso, creo que fue en el 70, no recuerdo bien la fecha, que estaba todo armado para que los personeros del decano sean los titulares de esas cátedras. Fíjense que acá era profesor en la materia de economía el gallego de Córdoba, un español fugado de la revolución de Franco de España y que no lo dejaron entrar por el elevado nivel académico que tenía el gallego. Esa era la enseñanza que no permitían los militares que se desarrollara en esta facultad. Ejemplo en el país era. Llegamos al 72. Recuerdo que estaba estudiando con un compañero en la casa al norte de la ciudad y escuchamos en la radio lo que había pasado por Trelew. Automáticamente tiramos los libros y nos vinimos en colectivo, llegamos a Boulevard y era todo fuego lo que había. Todo el movimiento estudiantil había tomado toda esta zona. Y acá quiero hacer una mención al padre del compañero, don Braulio Muyor. Él fue rector de la universidad. Y fíjense por qué lo nombran. En ese momento estaban las universidades tomadas, no había posibilidades de dar clase, y el ministro de Educación de la Nación era el doctor Malek, y había estudiado en esta facultad y lo conoció a Braulio y lo nombró rector. Y don Braulio aceptó. Fue la equivocación más grande que hicieron los militares. Cuando asume, todo el rectorado estaba rodeado por carros de asalto. Y las palabras de don Braulio adelante de todos los funcionarios militares y del ministro militar, yo hubiera querido que acá en este Paraninfo estén los estudiantes. Imagínense semejantes palabras adelante de tantos militares. Y don Braulio fue el que nos posibilitó echarlo de Las Casas. Había unos conflictos que se fueron prolongando en el tiempo y estábamos por perder el cuatrimestre, es decir, perdíamos medio año de estudio y de Las Casas nos ponía trabas para que eso sucediera. Una gran asamblea en el aula 4, fuimos a plantearle a don Braulio, que era el rector pero a su vez profesor en esta casa, estaba en el laboratorio, y dijo, pero muchachos, esto hay que conversarlo. Y él fue adelante y todos nosotros atrás a hablar con de Las Casas. No le quedó más remedio a de Las Casas que presentar la renuncia. Y no solamente que presentó la renuncia, que se iba y nosotros atrás para que no retrocediera. Pero hizo otra don Braulio, y peor. Cuando pasa lo de Trelew, ya Churrarín dijo quienes de esta casa habían estado ahí. Les ofreció el colectivo de la universidad para que vayan a Trelew a ver qué había pasado con sus familiares. Bueno, eso fue el acabose. Ahí lo renunciaron.
no había más posibilidad de que siguiera el rector. Y todo el movimiento estudiantil seguía a la par de todo lo que se iba desarrollando en el país. Participábamos en política y ya muchos nos quedaba chica la facultad. Entramos a militar en distintos barrios de la ciudad. Entramos a ver la problemática social que había en la ciudad. Entramos a mirar otra cosa, otra ciudad que nosotros no conocíamos. Y eso cada vez nos fue más comprometiendo. Y aquel Ateneo que fue cristiano de derecha se fue peronizando. Y llegaron a participar en todas las movilizaciones, en todas las luchas. Recuerdo una gran lucha que hubo acá en Santa Fe de los municipales, que fue más de 40 días, y que los estudiantes hacíamos piquete y salíamos a romper bolsas de basura para boicotear las medidas que el intendente iba tomando para boicotear a la huelga. Ahí se produjo el manzanazo, como dijo la compañera. Y el manzanazo fue un tren que venía, un tren de carga, pasando por el barrio del Triángulo, como le llamaban antes, que es Villa del Parque, y los vecinos lo pararon, le abrieron los vagones y era un cargamento de manzana. Eso fue el gran manzanazo, que a la noche quiso entrar el ejército para rescatar eso, y el barrio y el movimiento estudiantil no le permitió entrar a los militares al barrio del Triángulo. Eso muestra el compromiso que había entre el estudiantado y ese pueblo que se entraba a rebelar cada vez más contra esa dictadura. La dictadura se fue no porque era buena, se fue porque no aguantó más. El pueblo en su conjunto los arrió para que se vayan. Y ese momento lo fue conduciendo el general Perón. Nosotros participábamos en todas esas movilizaciones, en todo aquel lucha y vuelve, en todos los barrios que se iban dando y se iban organizando para llegar a las elecciones de marzo y poder desalojar definitivamente a los militares. Con la intervención, casualidad, acá lo tengo al jefe, entro acá en la facultad, hay un concurso en el laboratorio de celulosa y papel, a hacer investigaciones sobre celulosa y papel, un convenio que había firmado la universidad con el Consejo Federal de Inversiones. Pero no era solamente un hecho de investigación, era apoyar a la industria. Y efectivamente esa industria que estaba necesitando los recursos técnicos era el ingenio Arno, en el norte de la provincia, como la papelera de Villocampo. Y ahí estábamos nosotros dándole el apoyo técnico y sintiéndonos útiles, nuestro conocimiento puesto al servicio de nuestro pueblo, de nuestra industria, para llevar adelante todo este proceso que le llamamos de reorganización nacional. Pero eso era un mal ejemplo. Los grupos oligárquicos no pueden permitir que el pueblo se organice y que el estudiantado esté al servicio de ellos y no de las multinacionales. Por eso viene la intervención y ahí se terminan todos los proyectos. Y en el 75, como decía el compañero Churrarín, somos despedidos del laboratorio tecnológico y yo prácticamente ahí dejé la carrera. Me fui a vivir al barrio San Lorenzo. Nada más.